Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un libro distinto a lo que solemos tratar aquí en el canal. No es de narrativa, es un ensayo muy reciente debido a un gran investigador y creador como es Francisco Morales Lomas. Me refiero a Historia de la literatura en España en la democracia 1975-2020. Francisco Morales Lomas es un autor e investigador de Jaén, aunque después ha estudiado en Granada y afincado en Málaga de hace ya muchos años, donde es profesor de la universidad de didáctica de la lingüística, didáctica y pedagogía de la lingüística en la Facultad de Ciencia de la Educación y Psicología. Pero es sobre todo, yo creo que esto pues lógicamente es lo que le produce pues el medio económico con el que vivir, pero él desde luego es un autor tanto como investigador, que ahora hablaré de ello, como de creación muy prolífico, muy inquieto y que lo hace muy bien. Entre su obra de creación, hablar de la poesía, que ya recomendamos aquí en un short, la poesía completa, que ha salido hace prácticamente un mes o quizá menos, donde se recorre todo su recorrido. Están juntos todos los poemarios reunidos en un solo tomo, de 800 páginas, pero una poesía muy interesante que va evolucionando según el tiempo. No una poesía que se haya quedado anquilosada en un registro, sino todo lo contrario. En cuanto a narrativa, tiene una serie de novelas pues independientes, toda vez que varios libros de relatos que también han sido recopilados en una serie de tomos, todos los libros de relatos distintos, en una colección de, no sé, son 4 o 7 tomos. Y en teatro, o sea, toca todos los palos. Y en teatro tiene lo que él ha bautizado como Teatro Caníbal, que de momento van 5 tomos, va a aparecer un sexto inmediatamente, que todo esto se complementaría con un tomo antológico, Teatro Caníbal, y con otro que también va a salir ahora en la colección Mirto de la Academia de las Bellas Letras de Granada, con una entrega de Teatro Caníbal inédita. Obras cortas, obras extensas, de incidencia social, de crítica y por lo general con un cierto sentido del humor muy profundo. Eso en cuanto a su labor de creación. En cuanto a su trabajo como investigador, bueno, pues él ha hecho numerosísimos trabajos sobre teatro español actual, sobre poesía, sobre narrativa, sobre todo, incluso sobre ensayo. Ha presidido mucho tiempo en la Asociación de la Crítica de Andalucía, que da el premio de la crítica. Está muy vinculado, una persona muy relevante en la Asociación Colegial de Escritores, en su sección de Andalucía. Es que es muy inquieto, está también en la Academia de las Artes Escénicas de España, en la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, donde va aportando pues sus conocimientos y sus cosas, ¿no? Pero ya digo que sus ensayos son algunos muy importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, por mencionar algunos, los 2 tomos que dedica a la poesía de Valle Inclán, que en definitiva es la refundición de su tesis doctoral, las claves líricas de Valle Inclán, un estudio sobre los artículos de prensa que escribió Machado en sus últimos años, Antonio Machado me refiero, por ejemplo, pero es que es muy variopinto. Es que también tiene trabajo muy importante sobre dramaturgos, como por ejemplo sobre Moreno Arenas, sobre Sánchez Sinisterra, sobre Alonso de Santos, toda vez que estudios también sobre poesía. Reseña infinidad de reseñas, de comentarios, siempre atento a lo que va surgiendo. Y también en ensayos, libros de coordinación. Por ejemplo, coordinó una especie de congreso que hubo sobre Muñoz Molina, en la edición es coordinada por el propio Morales Lomas. Y así vamos viendo que su conocimiento abarca muchos aspectos y con profundidad y con conocimiento de la literatura contemporánea actual. Fruto de esto, en cierta manera, es Historia de la literatura española durante la democracia 1975-2020. Este libro que acaba de aparecer, que a mí me parece que puede significar un hito en la historiografía literaria española, en tanto es un libro que no existe. Es un libro que no existía hasta claro, ya sí que existe. Porque había historia de la literatura medieval, del siglo de oro, del siglo XVIII, del romanticismo, del realismo, de la generación del 98, del 27, incluso algunos llegaban hasta lo que llamaban generación de posguerra. Pero después, por lo general, ahí se detienen. Sí que suele haber también tomos dedicados a la literatura actual, pero justamente más o menos acaba en los 80, como mucho en los 90. Y después hay libros individuales que tratan la poesía en los 90, no sé qué, pero sobre un apartado específico. En esta historia de la literatura
llegamos desde 1975 hasta 2020, sin excepción, con los 3 géneros literarios principales: narrativa, poesía, teatro. La perspectiva de esta historia de la literatura es aproximar al lector, al que necesite consultar, al que necesite conocer, al que necesite acceder a estos datos de forma monográfica, en un tomo de dimensiones considerables, pero que es muy sintético, y ahora hablaremos un poco del contenido, pero que necesite conocer todo lo que ha habido, las manifestaciones literarias y de qué forma, porque es muy plural el libro, se han producido. Es decir, desde 1975, podemos decir, desde el fallecimiento de Franco, aunque en el inicio del libro, lógicamente, se remonta a tiempo anterior, porque claro, la literatura de la democracia, como la de cualquier otro momento, no surge por generación espontánea de la nada, sino que parte de lo que le ha precedido para continuar, o para oponerse, o para encontrar un giro distinto, o para lo que fuere. Todo esto desde una perspectiva, como digo, de conocimiento de la literatura, está plasmado en este libro. Es un libro donde no hay un juicio crítico, podríamos decir, negativo, porque, por ejemplo, hay autores que son muy famosos porque venden bestsellers, que en otras ocasiones, pues por el simple hecho de ser autores de libros muy vendidos, reciben críticas negativas. En este caso no. En este caso, Morales Lomas lo que hace es intentar ser objetivo. Él lo que plantea es una especie, podríamos decir, simplificando mucho, incluso más que lo que es el libro, porque el libro es una simplificación, a pesar de su extensión, es una simplificación. No es lo mismo lo simplificado que lo simple, no es lo mismo simplificación que simpleza, para nada. Esto es muy riguroso, dentro de que es muy sintético, y va recorriendo toda y cada una de las corrientes, de las tendencias, de las autorías. Aquí aparecen autores que yo no había oído hablar en mi vida, para nada, y que conocen las obras, y autores que a lo mejor en determinado momento, por ejemplo en los 80, han publicado 7 u 8 novelas muy importantes y muy influyentes en su época, pero que después del tiempo pues los ha tratado mal y han caído en el olvido, junto a estos otros súper conocidos que todo el mundo sabe o ha leído alguna obra suya, o por lo menos sabe que existe. Pues que voy a decir: Eduardo Mendoza, Muñoz Molina, Clara Sánchez. O sea, estos aparecen tanto unos como otros. El resultado de este libro es una visión general, global, insisto otra vez, sintética, porque no puede ser de otra manera, de todo este periodo, lo que abarca toda la literatura. El sistema de organizarlo, yo creo que hay dos sectores fundamentales dentro del libro. Uno es el ensayo en sí, que va por décadas además. O sea, si cogemos el índice, veremos que, vamos a ver el índice. Primera parte, la novela desde 1975 hasta 2020. La novela a la muerte de Franco, la década de los 80, la década de los 90, porque es que por lo general se aplicaba la nomenclatura de la década para cada grupo, cada tendencia, etcétera, que ha ocurrido en décadas. Y después en el siglo XXI, donde ocupa los 20 primeros años. Narrativa, segunda parte. La poesía desde 1975 hasta 2020, la poesía de la muerte de Franco, la poesía escrita por mujeres a partir de 1980, eso es muy importante en este libro, la presencia, el incremento de las autoras respecto a épocas anteriores, que a lo mejor seguían escribiendo pero no se las reconocía o no se les daba por la difusión que merecían, y a partir de cierto momento esto empieza a cambiar, y esto está muy bien recogido en el libro. La poesía escrita por mujeres a partir de 1980, la década de los 80, la lírica de la experiencia o la nueva sentimentalidad. Esto, aparte de que lo conoce muy bien, porque es un grandísimo lector, Morales Lomas, como él ha participado como integrante de esos movimientos, porque él ha intervenido como creador, pues lo conoce divinamente, y la poesía no digamos. La década de los 90, guerra poética, el movimiento de la diferencia y el salón de independientes. Otro, los poetas profesores, otras poéticas de finales del siglo XX, la antología consultada de Visor, que es una antología de la última parte del siglo XX, que Visor era un editorial, no sé si sigue existiendo, pero que publicaba fundamentalmente poesía y ensayo. El siglo XXI, el humanismo solidario, una poética para el siglo XXI. Que esta parte lo compone: introducción, el humanismo solidario en poesía, hacia un neorromanticismo cívico en el nuevo milenio,
para una sistematización teórica del humanismo solidario, origen y principios rectores, una nueva subjetividad en una humanidad compartida. Esto es lo que viene dentro del humanismo solidario. Después sigue los capítulos, la poesía ante la incertidumbre, el fragmento en poesía, subjetividad y humanidad en jóvenes poetas actuales, hacia un nuevo paradigma. Y aquí hay tres puntos, los millennials y el boom de la poesía actual, la poética de Elvira Sastre, Sara Búho y Loreto Sesma, y hacia un paradigma del sujeto lírico en el siglo XXI. Obras poéticas, recientes estudios de antologías poéticas, análisis, otras antologías. Y tercera parte, el teatro desde 1975 hasta 2020. El teatro, la muerte de Franco, la década de los 80, la década de los 90 y comienzos del 21. Con unos añadidos, los premios nacionales de literatura dramática, tipos y procesos estéticos de la dramaturgia a principios de siglo, otros dramaturgos que profundizan en una obra amplia y un recorrido por los teatros actuales. Y este último apartado de teatro ya nos relaciona de forma muy inteligente y de forma directa con lo que viene después, que son una especie de anexos, que es una inmensa base de datos de autores y obras. Porque aquí ha hecho un esfuerzo el autor, Francisco Morales Lomas, por que no quede nada fuera. O sea, en esta parte que hemos visto hasta ahora es el corpus donde él analiza, donde él comenta, donde él indaga, donde él profundiza dentro de la obligada y necesaria precariedad de un texto así, porque claro, no puedes ponerte a dedicarle a un autor 18 páginas. O sea, yo por ejemplo puedo deciros que de esta parte, sobre todo de teatro, que es la que más conozco, hay autores a los que yo le he dedicado cientos de páginas y él le dedica 2. Pero es que él sintetiza, por un lado, su propio acervo como lector, y por otro, lo que ha investigado que han dicho otros autores sobre el estudiado. Pues, por ejemplo, sobre, ¿qué voy a decir yo? Sobre Alonso de Santos, pues que ha dicho Marga Piñero, y sintetiza, extrae ideas de uno y de otro, más su propia lectura en primera persona. Eso es una lectura por vía directa completada con la otra, y está muy bien. Entonces, aquí tenemos todos los indicios de contenido que él va analizando, que él va aportando, y que va, pues lógicamente, pronunciándose, porque es que esto implica también, primero, en la selección, que es muy amplia. Yo no sé si aquí hay selección o hay casi totalidad, porque seguramente faltará alguien, a lo mejor no lo sé, porque yo no conozco tantísimo como conoce él, pero de luego si falta alguien faltará poca gente, y de luego no será excesivamente relevante, o no han tenido una obra que sea asequible para poderla leer y trabajar pues con normalidad, porque claro, es que aquí es que está, diciéndolo mal y pronto, el ciento y la madre, aquí está hasta el que toca la campana en la iglesia del pueblo de no sé qué, o sea, aquí está todo el mundo. Aquí sí que hay, lo que hemos visto hasta ahora, hay una dedicación a cada uno, unas líneas, a veces de forma individual, a veces agrupados, porque hay pues determinados autores que se pueden agrupar, tienen una serie de rasgos comunes, y entonces Morales Lomas lo que hace, Periquito, Zutanito, Perenganito y Fulanito comparten tales, y pam, y explica cosas compartidas entre todos, que son comunes a ellos. Pero eso en este corpus. Entonces, a partir de la página 665, lo que hace es, año por año, mira que hemos visto el último de los teatros, los premios nacionales de literatura dramática, sobre quién han recaído y sobre qué obras, tipo y proceso estético de la dramaturgia del principio del siglo, otros dramaturgos que profundizan, dedicando unos párrafos más o menos extensos a cada uno de los que nos ha englobado en la sección anterior, en las décadas y tal, y un recorrido por los teatros actuales. Bueno. Y a partir de aquí hay una base de datos importantísima, esencial diría yo, para cualquier investigador y estudioso, que es Narrativa, Poesía y Teatro en Andalucía 2006-2020. Yo desconozco por qué ha elegido esta etapa en particular, porque habida cuenta de lo precedente, pues podía haber hablado muchísimas más cosas. Quizá porque, según el tiempo se aproxima, pues habida cuenta de todo el bagaje anterior, hay un poco que resumir más, ¿no? Incluso que tirar por la calle en medio. O sea, no te puedes detener en cierta gente porque es que ya el libro, si no, sería de unas proporciones ciclópeas, ¿no? O sea, el libro iba a ser mucho más amplio de lo que ha sido, eso me consta, y van a ser como una tercera parte más grande, siempre desde la perspectiva sintética, que no es un desarrollo amplio y profundo, dentro de que mantiene todo el rigor y la opinión crítica que requiere un texto de estas características. Pero esta última parte, de 2006 a 2021, yo creo, insisto,
que por no haberle podido dedicar atención mínima, por así decirlo, lo que ha hecho Morales Lomas, y me parece muy inteligente, es hacer un catálogo, un listado. Si bien la primera parte, en cierta manera, es un catálogo comentado, es decir, tal autor y cita obras y comenta algunas obras muy significativas, por ejemplo, de Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, por ejemplo, pues claro que comenta, hay más cosas de Eduardo Mendoza, pero es que Eduardo Mendoza y La verdad sobre el caso Savolta en particular es un autor y una novela que cambia lo que había. O sea que a lo mejor no es un renovador absoluto, pero sí que hay un nuevo registro respecto a lo que sigue y que desde luego tiene cantidad de continuadores. Pues él, aparte de esos comentarios, hace una nómina amplia que se limita a hacer el catálogo, que no es poco, de lo publicado. De suerte que la narrativa andaluza, desde 2006 hasta la actualidad, pues cada año va por 2006, 2007, y ocupa tantas como casi 35 páginas de título, o sea, autor, título, edición. Claro, como está por año, no necesita poner, vamos a coger uno al cualquiera. Mira, narrativa de 2016. Se hipotecan sueños de Alicia Choin, editoriales Drújula. Tapones de cristal de Ana Vega. Y va diciendo título, autor, editorial. Porque el año ya lo tenemos porque están englobados por año. ¿De qué forma? Pues vamos a coger las páginas de narrativa al azar, buscar cualquier momento, por ejemplo. Pues encontramos, pues vamos a suponer, página 678, 310, porque cada título va con un número asignado, pues para tener un orden. 12 velas y un don, de José Berenguer Serrano, -4 ediciones. 311, El Arcángel, la canción del hijo puta, de Cristóbal Ruiz, edición E.D.A. 312, El creador de ánimas, de Cristina León Lopa, edición Nazarí. 313, El día que cambió la historia, de José Ruiz Mata, editorial Aluria. Y va siguiendo así, pam, por cada año, diciendo el título, el autor y la editorial, puesto que el año están agrupados, todas las novelas publicadas en Andalucía entre 2006 y 2021. Con la poesía, 3/4 de lo mismo. Catálogo, listado inmenso, que esto es una fuente de información. Vamos, quisiera yo que hubiera para teatro estos listados, estos catálogos, porque es que te vuelves loco para encontrar según qué bibliografía. No está. Y curiosamente en este libro tampoco, porque en este libro, a modo de síntesis del teatro andaluz, que sería a lo mejor imposible hacer esa relación, lo que ha hecho es pues destacar, empezando por José Martín Recuerda, Miguel Romero Esteo y Salvador Tábora, como 3 de los creadores fundamentales del teatro andaluz de esta época, pues una serie de autores con algunas obras y en una línea a lo que se añade lo que ha apuntado en el corpus del ensayo. O sea, en esta parte última, pues Antonio Netti, Antonio Álamo, Salvador Enríquez, Alfonso Jiménez Romero, Alfonso Zurro, José Moreno Arenas, Morales Loma, Antonio Hernández de Castro, José Ricardo Morales, Enrique Llobet, Adelardo Méndez, Agustín Gómez Arco, Jesús Campos, José Luis Miranda, y después agrupa otra serie de gente en grupo, y después, aparte de la creatividad autoral, hay un índice de compañías. Esa es la segunda parte y última del libro, esos anexos, donde cualquier persona interesada, cualquier persona inquieta, cualquier persona necesitada de conocer qué se ha hecho a nivel editorial, sobre todo en cuanto a narrativa y poesía, qué se ha hecho en este país desde 2006 a 2021 en Andalucía, no en este país, en Andalucía, aquí tiene todas las publicaciones relacionadas por año. Esto es una herramienta de una utilidad inmensa, pero es que es un complemento a lo anterior. A mí la parte que me interesa más es la primera, lo que no es lo anexo, lo que es el corpus en sí del libro, donde Morales Lomas es una historia de la literatura, no al uso tampoco, no es lo sistemático de periquito, bla, 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 zutanito, bla, 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 perenganito, bla, 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 no. Es una visión más global, en mi opinión, mejor estructurada, porque él, pues desde su conocimiento, sabe cómo establecer parentesco o disonancias entre unos y otros, cómo no jerarquizar el asunto, porque no hay autores más importantes que otros. Hay más conocidos, hay que venden más, hay que venden menos, hay que han tenido menos suerte, hay gente, por ejemplo, ha habido autores que conocemos todos,
que en vida han publicado muy poco y después de muertos ha aparecido un montón de obras inéditas. Estoy pensando en autores de primerísima línea, pero también no tan conocidos. Por ejemplo, no tan conocido, pero sí muy conocido, Mario Lacruz. Mario Lacruz publicó en vida 3 novelas, pero después, con carácter póstumo, se han publicado por lo menos otras 3, y aparte un libro de relatos, que sí que había publicado algunos en vida, pero cosas como esta no es nada insólito. Pues aquí un poco esto sí que se atiende tanto al que publica constantemente y antes de publicar ya tiene el anticipo de X millones por la editorial Planeta, como tal y cual, como el señor que yo no sé si llegaría a tanto, pero probablemente sí, habida cuenta del campo de cultivo de estudio que utiliza Morales Lomas, pues probablemente hasta el señor que se ha autoeditado es la bellota que ríe. O sea, se ha pagado un libro, ha hecho 500 ejemplares, lo ha ido dando, y resulta que algunos han funcionado mejor, otros peor, que hay libros de auténtica calidad, pero que por la razón que fuera no ha encontrado un editor convencional y ha tenido el autor que publicarse a sí mismo porque ha creído que esa obra tiene interés para el lector potencial, para cualquier persona que quiera echarle un ojo y leerlo. A mí esta historia de la literatura española durante la democracia me ha interesado mucho, me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque había cosas que no me las había planteado y están muy bien expresadas en este libro. Después por el inmenso, a ver, ¿cómo decirlo? Eso es lo que acabo de decir, objeto de estudio. Una cantidad de autores, una cantidad de obras, porque es que estamos hablando de autores que tienen 60 obras, 50 obras, no sé. De pronto ver poesía, la gente, y no solo los consagradísimos, los que sé yo, los Caballero Bonal, los Goytisolo, José Agustín Goytisolo, sino gente más reciente, García Montero también es otro que también es muy prolífico. De pronto empieza a haber gente que no conoces y que por lo que ves aquí, pues sí que sería interesante conocerlo. O sea que aparte de como material de estudio, como complemento para lecturas de cualquier estudioso, sobre todo, o alumno que necesite este material para los estudiantes es fundamental, es obvio. Para cualquier persona que necesite conocer la literatura con una cierta profundidad, este manual es esencial para él. Pero es que aparte es como eso, es una fuente de invitación al lector sobre otros autores que quizás no han gozado de la difusión que quizás merecieran. En todo caso, a mí me parece una obra muy trabajada, muy trabajada y muy bien trabajada, estructurada perfectamente, muy bien redactada, que eso no siempre ocurre. O sea, es una literatura, dentro de ser un ensayo que no es farragoso, que no es un ensayo pesado, es un ensayo que acumula una serie de datos, de autores y de textos sobre todo, pero las partes redactadas de investigación, incluso la forma de plantear diferentes párrafos, que no sea la copia de Periquito, obras, y estas son las bases esenciales, sino hacerlo de otra manera, más dinámica, más creativa, pues otorga a este libro, pues esto, una patente que en mi opinión es de fundamental. Es un libro que realmente va a marcar un hito en lo que es la historia de la literatura, creo yo, en España, con su derivación específica última a Andalucía, con esos catálogos maravillosos, extensísimos, que podemos ver, que podemos cuantificar, aparte del teatro, que ya hemos dicho algunos de los nombres, pero en poesía hay 1212, mientras que en narrativa entre 2006 y 2021, mientras que en narrativa hay, es que se dice pronto, 915. Yo, que tantos hombres he sido, de Tomás del Rey, edición Maclay y Parker. Este es el último volumen que se incluye en este catálogo, dentro de este libro, que no me canso de decir, me parece una obra portentosa y que por eso lo hemos traído al canal. Yo, si eres un estudioso de la literatura, si eres un inquieto por la literatura española y de este periodo en concreto, que es lo menos estudiado de todo, porque sí hay muchas reseñas, muchos artículos puntuales, incluso no solo ya en revistas especializadas, sino divulgación en suplementos de estos de periódicos y cosas de estas, pero aquí está sistematizado y está ordenado y está organizado, y de una forma, insisto, asequible y muy certera. Pues ya sabéis, Historia de la literatura española durante la democracia, 1975-2020, publicado por Ediciones Carena. Francisco Morales Lomas, el autor, os resultará un material de utilidad y cuya lectura no os resultará ingrata, sino todo lo contrario, resultará fácil y es una forma de adquirir conocimiento y de refrescar unos por un lado y de ampliar por otros también
con cosas pues como las que aparecen en este libro, que son pues algunas muy desconocidas y otras algunas incluso sorprendentes. Y nada más, pues eso, recomendarlo siempre, este libro, para cualquier persona, como he dicho, que le interese la literatura española de esta época. Y en cuanto a lo que se refiere al vídeo, si te ha parecido bien, pues te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan pues, los temas que vamos tocando un día y otro, te agradeceremos que te suscribas. Y nada más, gracias por estar ahí. Un saludo.